Bueno, el tema que voy a compartir hoy día es una experiencia de la aplicación del PM4 en el sector público. Quiero hacer unas atingencias iniciales para tratar de ir enmarcando el tema y ir explicando, por ejemplo, que el acentuar de que sea en el sector público, bueno, es porque sucedió ahí, pero no se trata de estigmatizar ese sector o algo así, ¿no? Simplemente es tratar de ubicar el tema, ¿no? Hay muchas experiencias que capaz cada uno de ustedes pueda tener en ese sector y capaz por ahí puedan contar algunas coincidencias o similitudes en lo que vamos a exponer hoy. Bueno, yo soy un arquitecto, tengo 7 años de experiencia, sector privado y público, soy especialista en gestión de proyectos, me he dedicado en algún momento a la construcción de edificaciones, al seguimiento de proyectos. Hay una modalidad de ejecución de proyectos que son grupos ejecutores y eso también es otra de la experiencia que he adquirido en estos años últimos y principalmente en lo referido a vivienda rural y también he tenido algunas experiencias de capacitación técnica y docencia universitaria. Tengo ahí algunas estrellas de las certificaciones que he realizado y con esto empezamos. Algunas cosas que no vamos a encontrar en estas exposiciones es mala onda, comentarios inadecuados, quejas o faltas de respeto a las instituciones en donde hemos realizado estas actividades. Pero lo que sí vamos a encontrar son la exposición de algunas actividades, algunos enfoques, y lo más importante, algunas experiencias aprendidas y al final una especie de autoanálisis. Este proyecto en mi vida es muy especial porque son de las cosas que a veces no salen como uno las desea, ¿no? Cuando terminó el proyecto, un poco me quedó esa espinita de poder, ese sinsabor, ¿no? De no haber logrado o de no haberlo hecho que las cosas pasen como uno quisiera. Mucho me inspiró a escuchar esta canción que ustedes la deben haber escuchado también en algún momento. Es una canción de los Beatles, porque yo estaba pensando en cómo debiera empezar esto de acá. Y esta es la primera estrofa de esa canción, y acá al costado, mientras yo la escuchaba, la iba traduciendo, y dije, esto es, ¿no? Lo que tengo que hacer es algo parecido así. De arranque le cambié el nombre, y no era Hey Jude, sino ahora era Hey Jude, como mi nombre, ¿no? Buena, ¿no? Y la traducción dice así, ¿no? Hey Jude, no lo hagas mal. Tomo una canción, pero eso lo cambié por un proyecto, ¿no? Tomo un proyecto triste, que era, en mi caso, me sentía así, y hazlo mejor, ¿no? Recuerda dejarlo entrar en tu corazón y entonces puedes empezar a hacerlo mejor. De eso se trata la exposición. Eh, y finalmente, lo que voy a exponer es una experiencia y la idea es que si me dijeran que tengo que volver a hacerlo, seguramente voy a hacerlo mejor. De eso se trata la exposición. Voy a hablar de 4 cosas, del proyecto en sí, del desarrollo de la propuesta que se hizo. Voy a un poco hablar de algunos actores, entre ellos me incluyo, y también sobre las experiencias aprendidas. En realidad son varias, pero me voy a centrar en algunas que creo que son importantes. Bueno, se trata de un programa nacional, el de vivienda rural,
que tiene una unidad de gestión técnica y esta unidad de gestión técnica necesitaba lo siguiente, ¿no? Era un plan de capacitación técnica para el cual se debiera incorporar una metodología de gestión de proyectos para su elaboración y ejecución. También establecer bases para la conformación de una PMO que gestione este primer proyecto, ¿no? El proyecto del plan de capacitación. Entonces, esto implicaba que todo empiece de cero. Nunca antes se había hecho la aplicación de alguna metodología, ¿no? Y de alguna manera para el programa yo entendía que era la oportunidad, digamos, de inventar, ¿no? De hacer algo nuevo, diferente, o hacerlo de otra manera, etcétera. Y eso ya lo había hecho antes, porque cuando inició el programa tuvo que inventar cada uno de los procedimientos, innovar cada uno de los procedimientos que iba incorporando. Y esto de acá era, digamos, parte de esa historia que el programa tenía que ir creando. Para esto se contrató un servicio de realización para realizar la planificación, implementación metodológica y la ejecución de las actividades de capacitación, con un enfoque PMO para el mejoramiento de vivienda rural, el Programa Nacional de Vivienda Rural, ¿no? En el marco del Plan Multisectorial de las Friajes, ¿no? Que es donde básicamente se ejecutan dentro de ese marco se ejecutan los proyectos de mejoramiento de vivienda rural. No voy a detallar eso porque es larguísimo, pero por ahí algunos algo conocen. Y entonces ese servicio constaba de 4 entregables, uno cada mes, ¿no? En donde básicamente al tercer entregable se tenía que tener un plan aprobado y un cronograma validado, y en el cuarto entregable estaba en la ejecución de capacitaciones técnicas, ¿no? Ejecutar lo que el plan o el cronograma ya había validado, ¿no? Lo que está entre corchetes es lo que más o menos se esbozó como estrategia, ¿no? Eh, eh, para, eh, para estos 4 entregables, ¿no? Entonces, llegar en el tercer entregable al cronograma validado y luego la ejecución de las capacitaciones técnicas iba a ser la ejecución de las otras 5 herramientas del PM4R, de modo que en esta primera etapa de 4 meses se llegaba con el equipo que se iba a formar y todo eso. Como primer logro es digamos, elaborar, obtener, validar, ejecutar, tener conocimiento, ¿no? Gente capacitada en las 7 herramientas de PM4R. Más o menos hasta ahí era lo que al inicio se esbozaba, se hizo una EDT, digamos, interna, ¿no? Para un poco planificar el trabajo. Y como era algo nuevo que no se sabía por dónde apuntar, se optaron por 2 caminos que había que ir construyéndolos, ¿no? Primero era definir la forma de implementar una PMO en el programa, ¿no? Y definir una metodología de gestión de proyectos. En realidad, la metodología de gestión de proyectos de alguna manera ya está definida y va a ser la M4R, porque es lo que, digamos, es mi especialidad y es lo que más o menos lo veníamos aplicando, es lo que se había conversado previamente, y se implementaron algunas acciones para poder ir sabiendo en qué terreno está. Se hizo una encuesta para determinar algunos conocimientos de gestión de proyectos y PMO dentro de todo el universo de profesionales del programa, que no solamente se encontraban en Lima, sino también en algunas regiones.
y se inició un ciclo abierto de charlas con varios temas, con varias temáticas de gestión de proyectos, de modo que se pueda ir planteando, ir tomando contacto con la gente y ver qué personas podrían resultar, digamos, valiosas o en esta primera etapa, ¿no? Quiénes se podrían contar, quiénes son los más entusiastas, etc. La encuesta, estos son algunas cosas que les voy a pasar un poco rápido, pero la condición laboral de 38 personas que respondieron de un total de 64 en el momento que se hizo la encuesta. Básicamente, la mayoría era orden de servicio, como se puede ser en la primera torta, ¿no? La mayoría tenían títulos profesionales, algunos tenían másters, ¿no? O maestrías terminadas. Abajo a la izquierda, la mitad de los usados estaba entre 36 y 50 años, que es una edad que más o menos refiere cierta madurez y experiencia. La mayoría eran hombres, ¿no? Cuando se empezó a hablar sobre gestión de proyectos con estas personas, ¿no? Eh, Casi la mitad, en el cuadrado verde, indicó que calificaba ellos mismos la forma en, que en la que gestionaban sus proyectos, le dieron una valoración de 7 a 8, en escala de 0 a 10. ¿No? Se les preguntó si conocían algunos de estos términos, ¿no? Si eran afines, entre ellos el PM4R, que es el que tiene menos valor, no era tan conocido, pero sí conocía en el PMBOK o el PMI, ¿no? Y por ahí se podía revisar que podían haber algunas posibilidades de decirles, bueno, es algo parecido, ¿no? El 65% dijo que tenía especializaciones en algún curso de gestión de proyectos, ¿no? Scrum, PMP. Eh, algunos, casi el 80% dijo que utilizaba estas herramientas en la gestión de sus proyectos. ¿Sí? Entonces, cuando uno miraba estas cifras, el panorama no era tan, era alentador en realidad, ¿no? Cuando pasamos a esta parte final motivacional, y le preguntábamos, ¿crees que en tu área los proyectos que realizas se pueden mejorar? 100% dijo que sí, que también cambiarían cómo se gestionan los proyectos en otras áreas, y esto es porque todas las áreas se conectan, ¿no? A veces se trabaja más con unas y con otras, ¿no? Y entonces ellos, eh, cada uno es una isla, ¿no? Y refleja pues esos problemas, ¿no? Posibles problemas o posibles eh, eh, conflictos que, a ver, ¿no? Cuando les preguntamos también, por ejemplo, qué es lo primero que se tiene a la mente cuando mejoras en el programa, casi el 90% hablaba de que les parecía eh, bien hacer cosas diferentes o que se apuntaban de todas maneras para poder qué nivel se enfocaban los proyectos que realiza el programa en general, ¿no? En una escala de 1 al 10, ¿en qué nivel los colocaría? Básicamente, se puede ver que la mitad están entre 6 y 7%, 6 y 7, ¿no? En una escala de 0 a 10. Entonces, había un buen referente sobre cómo es que se estaban llevando los proyectos.
se empezaron a hacer algunas reuniones con diferentes áreas, con diferentes grupos, como para explicarles lo que se iba a tratar, ¿no? No solamente de manera presencial, sino de manera virtual. Y se empezaron a hacer algunas ya capacitaciones pequeñas sobre algunos conceptos, por ejemplo, de PMO, ¿no? Hacer algunos ejercicios, empezaban a escribir, ¿no? Y eso nos iba dando alguna idea de por dónde podía apuntar y lograr el objetivo del plan de capacitación. También se hizo el análisis de información estadística que tenía la UGT y el programa. Y este fue un gran resumen, ¿no? Acá se aprecian los proyectos del 2019, 20, 21, básicamente 750, y hay un muy alto porcentaje de proyectos que no, por varias razones, todas justificables seguramente sí, con justificación, por las que los proyectos no terminaban, ¿no? Y básicamente esas razones podrían dividirse en dos, en externas y en internas, ¿no? Externas como el clima, la accesibilidad, porque los proyectos se realizaban en zonas rurales, en condiciones dispersas y eso. Y también en algunos casos razones internas como los procedimientos para elaborar expedientes, las renuncias de profesionales, las contrataciones, la gestión de los trámites, ¿no? Que hacían que en algunos casos eso influya, ¿no? Y una vez analizado todo eso, bueno, acá continuaban las reuniones, ¿no? Se hicieron un montón una buena cantidad de reuniones. Se logró, digamos, definir un objetivo para el plan, que básicamente era una especie de qué hacer, ¿no? Entonces había que capacitar al personal de la UGT, ¿no? Y al personal de los grupos escritores en el desempeño de sus actividades, competencias y habilidades, a fin de mejorar su productividad y reducir un 20% el tiempo que demande actualmente los procesos internos. Contra los procesos externos como el clima, por ejemplo, es un poco complicado hacer algo. Entonces, en esta primera etapa se enfocó en eso. Y se descompuso o se definieron unos primeros cuatro componentes, ¿no? La gestión del proyecto en sí, la capacitación externa para todos los agentes que trabajan en los proyectos, la capacitación interna para el personal del programa, y la capacitación en gestión de proyectos y planeo como el elemento, digamos, nuevo y que tenía que ir insertándose poco a poco en el que pueda articular todo este proyecto. Otros documentos elaborados o que se analizaron fue el ciclo de intervención del programa para saber en qué momentos de este ciclo de intervención, digamos, la unidad de gestión técnica participaba, y también entonces en qué momentos se iba a realizar este plan. En celeste se ve el mismo gráfico de arriba, ¿no? En donde vemos que en el año 1, en un año 1, X, más o menos en septiembre empiezan actividades de pre-ejecución hasta más o menos el mes de abril, en que ya empieza la ejecución de los proyectos, y al final del año la liquidación, ¿no? Entonces, este plan de intervención de, de la unidad de gestión técnica tenía que ir a la par con el plan de capacitación técnica, ¿no? Para que calcen las actividades de ejecución y de capacitación, ¿no? Y puedan complementarse lo más adecuadamente, ¿no? Bueno, esto es un resumen del cuadro anterior. Básicamente todo el plan de capacitación iba a durar 4 cuatrimestres, ¿no? Estaba siempre
el último cuatrimestre del año 1 o del año anterior y todo el año siguiente. Hicieron algunos cálculos rapiditos de la cantidad de personas que se requerirían, más o menos en cada año. El promedio de proyectos son 100 proyectos, ¿no? Es lo manejable para el programa, ¿no? Y entonces se hizo un cálculo rápido de la cantidad de profesionales y la cantidad de participación en actividades de capacitación, y eso se volcó a cantidad de horas y un costo que representa, de manera que se pueda tener una especie de línea base. Podía meterse al proyecto y poder de alguna manera el cumplimiento y el control de cumplimiento de esto, algunos recursos para el equipo del proyecto, se elaboraron algunas tablas de indicadores, ¿no? Se esperaba al final de la aplicación de todo el plan, por ejemplo, tener un 20% menos de actas de términos de obras con ampliaciones, ¿no? Esperábamos reducir del 90 al 0 drásticamente, pero sí nos habíamos puesto, o se había, digamos, propuesto que un 20% en la reducción de estas ampliaciones de plazo era algo razonable en un periodo de 4 o 5 años, ¿no? Y llegar a porcentajes de ampliación de plazo más digeribles, digamos, ¿no? Luego de eso, con toda esa información y con todos esos detalles, se consolidó un pequeño equipo con el cual se hicieron algunos trabajos para elaborar las dos primeras herramientas, del PM4R, la EDT y el cronograma, ¿no? Y todo ese trabajo terminó entonces en una EDT y en un cronograma de actividades, ¿no? Que es mucho más extenso, pero ahí les muestro una parte. Y aquí empezó, digamos, una especie de no sé, una especie de contradicciones, o no contradicciones, sino, digamos que hasta este punto llegó con un acuerdo común el, el, el trabajo que se realizó, ¿no? Entonces, no se pudo completar el cuarto entregable, ¿no? Que era ya un poco la ejecución de esto. Pero, digamos, quería mostrar un poco el trabajo que se hizo con el equipo, ¿no? Hay varios actores que yo considero que son importantes cuando empezamos a tratar este tipo de proyectos, ¿no? Y acá ya viene un poco la parte, digamos, de compartir con ustedes algunas ideas o, por ejemplo, darles algunas luces más respecto a que el PM4R como metodología, creo, digamos, no está en discusión, sí aplica para este tipo de proyectos, pero finalmente empezamos a tratar con personas, y es ahí en donde empieza, digamos, a tener que hilarse fino y a tener que desplegar algún otro tipo de recursos, ¿no? Que, que permitan llegar a un buen puerto. En la izquierda hay un diagrama un poco de gobernanza del proyecto de capacitación como se planteó, ¿no? Teníamos un patrocinador que era el director ejecutivo, porque
todo esto se convirtió también en una especie de, de, eh, un mix de cosas, ¿no? Si bien es cierto, la unidad, digamos, contratante era legalmente o nominalmente el contratante de las actividades que se hacían, digamos, implicaban también a actividades con otras áreas, ¿no? Fue un poco más amplio, ¿no? Por eso es que el patrocinador, en este caso, era el director ejecutivo, ¿no? Que es en general a quien se le reportaba todos los avances de todos los proyectos, no solamente el de capacitación, sino obviamente los proyectos de ejecución, que era lo que más abarcan y los que son más tangibles dentro de todo el programa. Y es el que autoriza la ejecución de recursos y tenía, en este caso, la capacidad de convocar la participación de interesados, ¿no? Y esa era, por eso era la importancia de que fuese el patrocinador, porque se podía disponer de algunas cosas a favor eh, del, del proyecto. Por otro lado, estaba el responsable de la UGT. En general, en realidad, es la UGT, ¿no? Que es la unidad a la que se le asignó la carga presupuestal de un servicio y para quién debería servir el producto, ¿no? Y ahí es, digamos, con quién se trabajó, ¿no? La mayor parte de veces eh, eh, todo el proyecto. Y bueno, y mi persona como locador de servicio, ¿no? Que estuve un poco encargado de articular, tuve capacitar y elaborar el plan de capacitación. Y yo me encontraba dentro de los profesionales en la orden de servicio que estaba dentro de de la unidad y conformaba parte de todo un grupo de personas que están ahí en la oficina, ¿no? Haciendo trabajo. Y ahora viene algunas experiencias aprendidas. eh, Son 5 cosas que quería compartir. Eh, que es un poco, por ejemplo, la primera es el tema de la comunicación efectiva. Eh, Me pasó lo que les voy a contar es algo muy, en realidad es muy sentido para mí. Quiero que lo entiendan así. Yo como locador, dentro de la estructura que existía en el, en el, en el programa, eh, digamos, tuve que relacionarme con todo el mundo, con el patrocinador, con profesionales, obviamente con la unidad de gestión técnica, ¿no? Y como ustedes ven ahí, hay checks de trabajo con el patrocinador, con los profesionales, pero hay un signo de interrogación que todavía estoy tratando de entender y que un poco lo resumo en, en la parte derecha, eh, porque eh, esa comunicación efectiva es posible que hayas sufrido una lucha entre la practicidad y la formalidad. La practicidad un poco, digamos, eh, compuesta por la comunicación eh, oral, ¿no? El confiar, el asumir que alguna conversación va a producir algún efecto, ¿no? Y la formalidad que la realización de las actividades de una orden de servicio de un contrato a veces requerían. Entonces, esa comunicación a veces es posible haya adolecido de eso, o a veces el exceso de confianza o el no diferenciar claramente la confianza que había con algunas personas
con las que ya se había trabajado antes y el trabajo en sí, ¿no? Es posible que esa diferenciación también haya podido influir en que la comunicación no haya logrado el pacto o un espacio un poco más de mejor calidad, por decir algo así, ¿no? Y, y claro, lo deseable es que a veces uno espera eh, a través de una forma de expresarse o comunicarse algo, pero lo real es que o no te están escuchando o no estamos escuchando, ¿no? Siempre, tanto de ida o de vuelta, es posible que no se hayan logrado esa, eh, esa comunicación de ida y vuelta, ¿no? De los dos lados. Otra de las experiencias que quería compartirles era que el aprender haciendo resulta, para estos casos, en que, digamos, en la oficina era la primera vez que se trataba de eh, insertar y implementar este tipo de metodologías. Eh, el aprender haciendo las cosas era importante y eso lo pude, digamos, palpar como digamos, una actividad buena en las capacitaciones, ¿no? En las que en primer lugar las convocatorias para participar en las capacitaciones fue totalmente abierta, ¿no? O sea, a todos los profesionales de toda condición laboral, tanto de Lima como de provincias, por ejemplo, ¿no? Y en la que se tuvo en algún momento hasta 80 participantes, ¿no? En la convocatoria. Y se empezaban a hablar algunos temas, y empezaban a soltarse también algunos comentarios, algunos aportes, que iban poco a poco, iban poco a poco, digamos, se iban tomando en cuenta, ¿no? Para la elaboración del plan. Luego eso se fue reduciendo porque ya algunas personas también van de alguna manera perdiendo interés, ya te vas dando cuenta de que no todos están interesados, o tienen algunas actividades ya programadas. Por ejemplo, las personas de provincias que estaban en algunas regiones tenían, es más difícil la comunicación y su horario, sus actividades están más pauteadas que los que están, por ejemplo, en la oficina. Entonces, se fue reduciendo, ¿no? Y igual participaban las personas eh, que eran, eh, se iban conociendo más a las personas, ¿no? Y después, poco a poco, se fue reduciendo incluso el tiempo de las capacitaciones y se pasó a unas capacitaciones más puntuales de 15 a 20 minutos, pero ya no en las oficinas. Yo les había dado un datito por ahí, por ejemplo, que tenía 60 personas conectadas, pero 20 o 25 eran las que estaban realmente participando, porque las otras estaban haciendo otras actividades que eran necesarias, obviamente. Y entonces se logró que pudiéramos salir de la oficina, nos íbamos a otro lado y ahí empezábamos haciendo, porque siempre había algo que escribir o algo que exponer rapidísimo, en una dinámica muy, muy rápida, ¿no? En algunas cosas. Y tanto así que al final quedó la experiencia de esas convocatorias eran los viernes, esas capacitaciones. Al final quedó siempre la pregunta, oye, ¿y este viernes va a haber, ¿no? ¿O qué va a haber para el viernes? Y ya la gente empezaba a preguntar, porque como que ahí se agarró el hilito de que, de cómo
hacerlo, digamos, ¿no? Cómo llegar, cómo poder interactuar de mejor manera con las personas, ¿no? La otra experiencia para la aplicación de esto es la que me suena un poco más duro, pero capaz les suele pasar a ustedes también, ¿no? Que es capacitar primero, ¿no? Como era la primera experiencia de, de implementación de una metodología de gestión de proyectos en el programa y en la unidad, en la unidad de gestión técnica, yo creo que capacitar primero es imprescindible, porque si no, como lo muestra la imagen, es como hablar con la pared. En este caso, eh, yo creo que hay un mínimo de conceptos de gestión de proyectos, de cualquier metodología o de cualquier forma que debe ser conocida, o, ¿no? Para poder tener un lenguaje común que pueda permitirnos entendernos, ¿no? Escuchar. Eh, ya con el transcurso del tiempo entendí que, claro, cada uno, o sea, el programa gestiona sus proyectos de la forma en la que sabe gestionarlos, que siempre los ha hecho, ¿no? Y había que ver qué tanta disposición había, pues, para realmente ese cambio. Entonces, la encuesta un poco me mostraba lo que deseaban, lo que pensaban, pero al momento de hacerlo, ¿no? Había ahí un problema. A veces básicamente el tiempo. Y no solamente eso de hablar con un muro, digamos, es en esa figura, no soy, digamos, yo hablando ¿no? Que no me entienden, sino que de manera, digamos, opuesta o en sentido opuesto, yo también tendría que, o podría optar por seguir capacitándome de manera que pueda lograr algunas cosas, algunas herramientas, algunas habilidades que me permitan conectar, capacitar de mejor manera. Esta capacitación también es importante que venga desde la cabeza, ¿no? Eh, eh, para un mayor respaldo, porque a veces la voluntad sí es importante, o el conocimiento, el entendimiento, pero, pero el conocer también algunos conceptos creo que permitiría capaz algún tipo de resultados un poco más predecibles, y sobre todo que aportan más valor, ¿no? Porque si no, como todo que recién empieza, está medio en la nebulosa, está medio suelto por ahí. Obviamente la carga laboral y los sistemas de contratación también aportan a que se tenga que tener en cuenta que capacitar primero con una carga laboral muy alta resulta un poco contraproducente, o un poco complicado, ¿no? Y el sistema de contratación, en donde vimos que, por ejemplo, la mayoría eran órdenes de servicio que rotan y rotan y rotan, o un sistema CAS que ahora, por una ley, tienen una contratación eh, una contratación más, se me fue la palabra, cuando ya ya no se pueden, de alguna manera tienen un poco más de estabilidad. Entonces hace que esa seguridad de tener estabilidad, ¿no? Ya no quieran, o la voluntad de poder hacer otras cosas, la piensen un poco, ¿no? Porque no tienen necesidad, ¿no? La decisión viene de arriba, ¿no? Porque no solamente es importante generar o otorgar, por ejemplo, presupuesto, sino también algunas normas y directivas, ¿no?
Por ejemplo, para, para cuando se quiso consolidar el tema de la PMO, un poco se quiso lograr algún tipo de declaración de necesidad de hacer, de constituir un equipo de trabajo, ¿no? Porque funcionalmente no existe la PMO, pero sí se puede generar un equipo de trabajo, ¿no? Y esas cositas, esas normas, esas directivas, ¿no? Esas declaraciones que sirven un poco para ir formalizando de a poco el tema, vienen desde arriba, ¿no? Se tienen que aplicar desde arriba. Y obviamente desde arriba también tiene que venir el tiempo para este tipo de proyectos nuevos, ¿no? La participación, que sí hubo, el tiempo, ¿no? La participación, ¿no? Sí hubo en toda la medida que se pudo, ¿no? En ese sentido yo sí estoy agradecido con eso, ¿no? Pero que es importante que eso, el tiempo, la participación, y no solamente la decisión de que se implemente, ¿no? Sino el tiempo y la participación y la fe en este tipo de proyectos nuevos que intentan implementar cambios dentro de la organización se hagan. Y ya para terminar, finalmente, eh, esto tiene que ver mucho con, lo conversaba en esta semana con eh, Giovanna Ojeda, con la exposición que hizo ella justo la semana pasada, ¿no? Que es gestionarse uno mismo, ¿no? Y yo le puse una palabra ahora, que es la gestión oportuna de uno mismo. Porque cuando pasan algún tipo de problemas o un tipo de cosas que uno está viendo durante el desarrollo de un proyecto, ¿no? Esa gestión de uno mismo es más productiva si se hace en ese momento y no, digamos, al finalizar o cuando ya terminó una experiencia y hay que analizarla y hay que, creo que podría ser un poco más productivo. En este caso, creo que si yo tuviese que hacer una especie de eh, mea culpa o tener que hacer un análisis de cosas podría no haber hecho, capaz pude haber otorgado un poco más de trabajo, ¿no? Gestionando mi tiempo, ¿no? El proyecto y el de la organización, y de manera que pude haber organizado capaz de mejor manera esos tiempos, ¿no? Hay una frase que dice que lo que se pica tierra, ¿no? No te enojes delante de los demás. Creo que hubieron, por ejemplo, un par de momentos en los que en algunas reuniones, claro, se presentaron algunas situaciones que un poco eh, sentí, sentí eh, digamos, desviaban la atención o un poco eh, ofendían el trabajo que yo realizaba. Y capaz por ahí hubo una molestia que después fue conversada y todo, pero frente a los demás es como perder terreno, ¿no? Y eso es un poco más laborioso de volver a retomar y todo. Entonces, se hizo el trabajo, pero es tiempo que uno gasta en eso, ¿no? Sonreír, ser amable, creo que me funcionó, ¿no? Eh, en ese tipo de proyectos en los que se tiene que trabajar con personas, descubrir cuál es el interés que tienen todas las personas con las que tienes que interactuar. Yo tenía que interactuar con jefes de unidades, ¿no? Eh, y en algunos casos, en algunas ocasiones, eh,
digamos, yo los convoqué, o los convocaba directamente, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, eso no fue algo bueno, ¿no? Porque ellos finalmente eran jefes, ¿no? Y un poco era a título de que tú que tienes una orden de servicio, nos convocas a nosotros y nos pides que hagamos cosas o que nos comprometamos, ¿no? Entonces ahí había un poco de saber explorar bien cómo es que se movían las cosas dentro de la organización para poder actuar de manera que ganen todos, ¿no? Ganemos todos, ¿no? Con el proyecto. También saber con qué lentes estás mirando a la otra persona, ¿no? Capaz con los lentes del yo sé y tú no, o que yo tengo la única verdad, o él tiene la única verdad. Entonces, eso creo que es algo que también para este proyecto lo he estado analizando. Y finalmente, creo que no debo de olvidar recurrir a mi comunidad nunca. Eh, el- de eso se trata, de poder compartir cosas, pero de manera oportuna, ¿no? De manera que podamos potenciar el trabajo no solamente de, digamos, mi trabajo, sino también el trabajo de esta comunidad que se está formando. Y creo que esa es una última buena lección que quería compartir con ustedes. Termino con este ejercicio de retrospección que les propongo y que sinceramente analicemos si alguno de tus proyectos, aplicando alguna metodología de gestión de proyectos, no han salido como deseaba y desde el interior pensemos o capaz analicemos, no ahora, pero en algún momento, cómo asumimos ese momento. O sea, es triste, nos deprimimos mucho, nos enojamos, lo superamos rápidamente, tomamos algún tipo de acción. Entonces, eh, con esto yo termino la exposición. Les doy de verdad las gracias por escuchar y quedo atento a comentarios o algunos compartir sobre eh, experiencias similares, ¿no? Bien, Juvenal, antes de empezar con las preguntas, le damos un fuerte aplauso, por favor, a Juvenal. Muy buena exposición, Juvenal, gracias por compartirnos tu experiencia. Y bueno, nada, estamos abiertos, ¿verdad? A las preguntas, si tiene comentarios, por favor, adelante. Tengo un comentario aquí en el chat de Wilson, dice Juvenal, la implementación de mecanismos y herramientas innovadoras para lograr que se den procesos de mejora continua en programas sectoriales como el PNPR es todo un reto y relevo la iniciativa desarrollada por ti. Ok, gracias. Gracias. Yo, si me permitís, Juvenal, Hola, Gladys. en tu me sentía reidentificada con tu charla porque el sector público es como una especie de clan, ¿verdad? No sé si vos sentiste eso, en el cual la verdad que las habilidades aprendidas en el leadership son sumamente valiosas porque, sobre todo para la gente que es de staff permanente, institucional, ¿verdad? Cuando uno es contratado, viene con otro tipo de energía, otro tipo de formación. No sé, yo escucho, ok.
no sé si se me escucha. Sí, está bien. Ah, entonces, es como que de repente uno siente que está remando contra la corriente, ¿verdad? Y no es fácil. Así es que me quito el sombrero, te felicito, porque ya estuve y sé lo que se siente. Y muchas gracias por compartir tu experiencia. Para mí es gratificante ver que eh, mm, no solamente uno sintió que el esfuerzo realmente es muy grande y que este, hay otros profesionales que también siempre están procurando tratar de insertarse y de sumar valor, por sobre todo aportar su grano de arena a lo que es ese gran aparato estatal. Gracias. Gracias, Gladys, por tus Esto. palabras. Gracias. Gracias, Gladys. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, por favor. Si me permites, Cristian. Claro, Jorge, adelante. Juvenal, gracias por tu presentación. Más que uno sentirse mal, probablemente eso, en tu caso es fortalecer, digamos, el espíritu en este trabajo que en realidad no es nada sencillo. Y como lo dijo bien Gladys, sobre todo en el sector público, ¿no? En estas épocas menos todavía, cuando hay una tremenda rotación de funcionarios realmente tan alta, y tú lo acabas de mencionar, rotación de profesionales, en los equipos técnicos se arman y se desarman, y entonces es muy difícil construir, es muy difícil trabajar mirando hacia el futuro, aplicando metodologías que generan valor, que probablemente y de hecho puede ser generar reducción de costos, pero yo creo que eso no es importante hoy en día en el tema de la gestión pública. Pero en ese marco de cosas y de acuerdo a tu experiencia, no solamente de esta, sino de las anteriores, ¿cuál sería tu consejo, ¿no?, respecto a cómo enfrentarse, digamos, a estas situaciones? ¿Sí? Gracias. Creo que, a ver, no encuentro una receta. En realidad, justamente la idea de la exposición es cada una de las experiencias que uno vaya a tener va a ser diferente. Entonces, no hay un consejo porque te vas a topar eh, con muchas personas, con muchas experiencias, y a cada una, de alguna manera, vas a tener que darle algún tipo de respuesta, vas a tener que volcar, desplegar muchas cosas. Capaz, para poder entender esto, convenga, capaz ese puede ser el factor común, convenga empezar en chiquito, empezar de a pocos, o sea, no, con un tema no tan amplio y todo eso, porque, eh, como les decía, no puede haber voluntad, puede haber todo eso, pero al momento de realmente hacer, de poner el tiempo que se requiere para poder implementar cosas, entonces, a veces hay personas dentro de las organizaciones que, por ejemplo, ¿no? En esta organización hay es la UGT, es la Unidad de Gestión Técnica, pero también existe la UGS, ¿sí?, que es la Unidad de Gestión Social. Entonces, cuando empezábamos a hacer las capacitaciones y todo eso, de alguna manera, ¿sí?, los profesionales de las áreas sociales o con una visión un poco más social, asimilaban o mostraban más entusiasmo y captaban un poco más rápido porque ellos están más metidos en temas metodológicos, qué sé yo, pero captan mejor. Entonces, si pudiese iniciar, capaz
convendría iniciar un proyecto, digamos, con ese grupo, ¿no? Con ese pequeño grupo. Y de ahí, poco a poco, ir replicándolo, ampliándolo, empezar la construcción. O sea, ese sería un primer ladrillo, ¿no? Y de ahí empezar a hacer. Obviamente no se espera tener ningún tipo de cambio, de mejora, ni siquiera en un año. Eso es un tema a largo plazo o a mediano plazo, pero es eso, ¿no? Creo que sirvió el haber tenido muchas conversaciones, muchas reuniones, muchas cosas, como para empezar a detectar con quiénes, ¿no? Cómo podría ser un equipo. Eso creo que podría ser lo primero en todo caso. Gracias. Gracias, Jorge. Bien, no sé si alguien más tiene alguna consulta para Juvenal, alguna pregunta. Cristian, Sí. más que una pregunta, es una idea, en todo caso. En el tema de los proyectos, siempre hay componentes en donde tiene participación la cooperación internacional, ¿sí? Los donantes, sobre todo en los proyectos grandes, y no tan grandes también, donde siempre hay un componente de cooperación internacional. Mi pregunta, o más que mi pregunta, o en todo caso la sugerencia es, ¿por qué los cooperantes también en los convenios que se firman, en los que se suscriben, por qué no dejan caer, digamos, o hacen un trabajo de sensibilización a quienes les van a prestar dinero, que son a veces préstamos blandos, con intereses concesionales, largo plazo, y a veces son no reembolsables, ¿no? Que pongan un poco, si puede sonar muy fuerte, pero sus condiciones, en el sentido de que esto se trabaje con metodologías que están aprobadas, ¿no es cierto?, a nivel no solamente local, sino a nivel internacional, ¿no? Que muy bien puede ser el PM4R o cualquier otra metodología parecida, digamos, que las hay, ¿no? Porque lo que se observa en el Estado es un desorden tremendo, ¿no? Y en ese marco de desórdenes, ¿no?, y de incertidumbre, pues no hay ningún tipo de motivación, ¿no?, respecto de los profesionales o de los equipos que trabajan en las diferentes unidades de gestión de proyectos, ¿no? Juvenal mostró un cuadro que me quedé pero frío cuando menciona de 38 encuestados, ¿no? Ninguno es de planta. ¿Mm? Entonces, es increíble, si esa gente está hoy día y no sabe si va a estar en 30 días. Entonces, ¿cuál es el factor motivacional para que estos técnicos o profesionales, ¿no es cierto?, se entusiasmen por conocer herramientas muy importantes para el desarrollo de proyectos? Más aún cuando son cargos más altos, ¿no es cierto?, cuando son directores, ¿no? Si vemos que a la fecha hay 75 ministros que han rotado, ¿no?, ya se podrán imaginar la cantidad de directores que han rotado, ¿no? Entonces, ninguno genera mecanismos de motivación, ¿no?, respecto con estas metodologías, ¿no? Entonces, yo digo, ¿no?, ¿por qué los cooperantes no ponen sus reglas de juego? ¿Por qué los cooperantes, ¿no?, si son tan buscados por los gobiernos, ¿no?, inclusive la gran experiencia que se tiene con el tema de lo que se hizo a nivel de gobierno a gobierno, creo que con las Olimpiadas que se realizaron acá, ¿no?, pues aplicando metodologías ágiles, ¿ya? Entonces, yo digo, ¿por qué no, digo, los cooperantes comienzan a pisar un poquito más el acelerador
digamos, en estas cosas. Puede ser que por ahí alguien nos pueda decir, no, es que los cooperantes no se meten en cuestiones internas de los gobiernos, o etcétera, etcétera. Oye, pero es que los cooperantes prestan plata, pero no solamente prestan por prestar o ganar una tasa de interés, ¿no? Sino que también quieren ver resultados, ¿no? Y tristemente no se ven resultados. Ese es un poco mi comentario, en todo caso, ¿no? Gracias. Eso que comentas, Jorge, digamos que a gran escala, ¿no? Lo que yo tengo un poquito claro es que va a permitir la comunicación no solamente dentro de las instituciones, sino entre instituciones. O sea, hay diferentes escalas en las que los proyectos se realizan. Y fíjate que en este tiempo que se empezaron a hacer algunas actividades, algo de eso pudimos lograr. Por ejemplo, Cristian Ramírez está acá, él trabaja en el programa, ¿no? Conversamos un montón. Brad Rashid también es otra persona profesional joven que trabajaba en otra área del ministerio. Por ejemplo, a él lo invité una vez para que la gente, los profesionales vean que, digamos, el mismo idioma que yo trataba de decirles, ¿no? Lo hacía él, ¿no? O sea, él hablaba lo mismo, ¿no? ¿Me entiendes? Y entonces, un poco el mensaje era de que el tema de las PMOs, el tema de la gestión de proyectos es un proceso inexorable para la gestión pública, o sea, va a pasar ahora, ¿no? Y hay que estar preparados, ¿no? Y de nada sirve que nosotros sepamos si es que otras instancias, por ejemplo, dentro del ministerio no se preparan o no están en reunión, ¿cómo conversan? ¿No? Entonces, eso es un poco lo que nosotros, Rosario también, muchas veces participó cuando estaba de cumpleaños, participó en alguna conferencia y ella hablaba y hablaba lo mismo, el mismo lenguaje, ¿no? El mismo lenguaje de proyectos, y eso era importante hacerlo, porque esa es la onda, digamos, eso es lo que se viene, ¿no? Y hay que estar dentro, ¿no? Hay una lectura que es muy divertida, de 20 años, ¿quién se robó mi queso? Entonces, no esperemos a que se roben el queso y no estemos ahí viendo a ver, ¿y ahora qué hacemos? Porque tenemos que salir a buscar cosas nuevas, ¿no? Tenemos que salir a buscar otros quesos, ¿no? Y eso es la gestión de proyectos. Bueno, Cristian, si no hay, creo, otras preguntas u otros comentarios, podemos dar por terminada la participación del día de hoy, ¿no? Sí, claro que sí, Juvenal. Agradecemos a todos por su presencia, amigos. Gracias, Juvenal, por tu ponencia, por tu experiencia, por contarnos esto que nos has presentado. Así que, bueno, nada, muchísimas gracias a todos. Les pediría prender sus cámaras, amigos, para poder la foto tomarnos la foto de... Foto premedialista. Y además hacerles un recordaris para todos los que son las primeras promociones 2019, se nos viene ya a revalidar nuestras certificaciones. Nosotros les vamos a estar avisando por WhatsApp y tratando de llamar a cada uno de ustedes. Entonces es muy importante cuando les pedimos justamente esto, el poder activar sus cámaras, para cuando le pida los del BID tener un sustento, se les va a enviar también una constancia de cuántos PM4 recogen y también se va a tomar se va a enviar estos tipos
de fotos al BID, ¿no? Así que bueno, nada, los dejo con esto. Muchísimas gracias a todos, buen fin de semana, por favor saludamos para la foto. Gracias Jorge, Roberto, Javi, Pablo, Cristian, Aristides, Iván, Wilfredo, José, César, Jimena, Mario Wilson, Fidel, Úrsula, Romelia, qué gusto, Jonathan, Margot, Arleni también, Gastón, Diego, Errol. Y claro, gracias Juvenal a ti por esta gran ponencia. Muchísimas gracias amigos, cuídense. Muchas gracias. Buen fin de Gracias semana. a todos, un abrazo. Igual, Buen fin un de abrazo. semana. Chao, chao. Chao, Juvenal, cuídate.